Toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Radio Universidad Austral de Chile en esta jornada de lunes 16 ya de noviembre del 2020. Y estamos con Matías Fernández, Matías, consejero regional, militante del Frente Amplio, quien nos acompaña todos los lunes aquí. Hoy vamos a disculpar al panel, a los demás miembros y a Bárbara, que está con nosotros todos los lunes también, Roberto y Felipe Rifo. Roberto Morales y Felipe Rifo, porque los tres han presentado las oportunas excusas. Matías, ¿cómo estás? Bien, Víctor, ¿y tú? ¿Cómo estás? Aquí Bien, partiendo bien. la semana. Ya, de hecho, hoy día comienza también nuestra discusión presupuestaria acá en la región de Los Ríos y Mira. es un mes intenso, no solo por eso, sino que en lo político empiezan a afinar varias piezas. Y también ha sido un fin de semana como con alta carga internacional, por lo que pasó Lo de Perú, ¿no? y también, ¿por qué no decirlo, nacional, en cuanto a que el COVID, que es tema siempre en el fondo, hoy vuelve a retomar fuerza, no solamente por el manejo, sino por cómo se conoce el sistema finalmente en las máximas autoridades, generando un conflicto importante entre el colegio médico y el ministro París, pero también porque en la región, por ejemplo, salieron los índices epidemiológicos que mostraron que tenemos bajos niveles de trazabilidad y de pesquisa, lo cual nos pone en una de las peores regiones, habiendo partido en el mes de julio siendo la región modelo. Así que hay harto que desglosar. Sí, bueno, tú lo problematizas más políticamente. Claro, lo que apareció además fue esto del informe epidemiológico que se publica permanentemente. Si uno va al detalle un poco de ello, y te mencionaba cómo lo hemos ido conversando con más gente en la semana, una perspectiva bien triste, digamos, de lo que pueden ser las gestiones para aminorar el nivel de contagio, y probablemente eso sea una señal de que vamos hacia niveles todavía más altos de contagio. Va subiendo, digamos, el nivel de contagio. El problema, de nuevo, es que si tú haces más, no estamos entre las regiones que hacen más test. Creo que está Los Lagos arriba, un par de regiones más. Pero cada vez que se sube la cantidad de testeo, suben los contagios, ¿no? Claro. Proporcionalmente. Entonces, o sea, estamos con la sensación de que hay mucho más contagio que lo que decían los matemáticos, ¿no? Al principio, marzo, abril, mayo, todo ese debate que parecía tan de Santiago, ¿no? Sobre los matemáticos, la mesa COVID, el Ministerio de Salud por su lado, el ministro Mañalich. Bueno, hoy en día esa cuestión está desatada y está muy evidentemente los números, la idea de que si tú buscas vas a encontrar muchos más casos de los que están ya registrados. Por lo tanto, la trazabilidad es el principal asunto, y la posibilidad, por lo tanto, de gestión de esa población es muy compleja, cada vez más compleja, porque tienes que salir a visitar no solamente a los que están con el diagnóstico positivo, sino que tienes que salir a visitar a los contactos cercanos.
y no hay capacidad para visitar contactos cercanos. Matías Fernández. Perdón, tengo el micrófono silenciado. Sí, o sea, exactamente. Aquí hay varios índices que preocupan. Uno, la situación como Valdivia, que es la ciudad capital en la que más casos tiene, pero por otro lado, por ejemplo, Panguipulli, que tiene uno de los índices también más complejos, a pesar de que ser una comuna que avanzó de fase hace un tiempo atrás, pero vuelve a encontrar problemas en el desarrollo o en la trazabilidad principalmente. Entonces, acá efectivamente nos encontramos con una situación cada vez más cercana a lo que vivió Santiago. Nosotros tuvimos como entender la pandemia hoy es distinta que hablarla en marzo. Ha habido un avance al entendimiento de la enfermedad, a los resguardos, a cómo comenzar hoy a poder hacer una vida con el COVID de encima, debido a que en el fondo las cuarentenas como tal, y en un país como Chile era muy difícil tomar la decisión de hacerla total, por ejemplo. Pero el drama que tenemos hoy, personalmente yo creo que son como dos cosas como importantes. La primera es los equipos de salud que hoy trabajan tanto de la APS como de la red secundaria, pero principalmente la APS, ya que tuvieron que hacer un doble trabajo, ya que cuando la trazabilidad se les agrega a la mitad de camino, hace muy compleja la situación, al mismo tiempo que el servicio y el ministerio nunca fue claro con respecto, por ejemplo, al cumplimiento de metas normales en un año que tienen que cumplir a pesar de la situación de pandemia. Por lo tanto, los esfuerzos se han duplicado, triplicado en varias cosas, y esto ha agudizado los problemas que ya existen en salud, y cuenta de ello es precisamente la movilización que hubo la semana pasada con respecto al tema. Y lo segundo, algo que conversamos antes de entrar al programa, o sea, como hay gente que ya, o sea, no hay gente, yo creo que la gran mayoría está en una situación de tanto tire y afloje con respecto a la enfermedad, con respecto a qué hacer, con respecto a cómo íbamos a estar a esta altura, que incluso las indicaciones de resguardo individuales no están funcionando, y menos las colectivas. Entonces, la situación es compleja porque todos sabemos que eventualmente ante un enfermo hay 4 o 5 más, pero el problema hoy es que esa cifra está indeterminada. Yo creo que efectivamente si hacemos más test vamos a encontrar muchos más enfermos, pero hoy con la cantidad de test que se hacen, que incluso habiéndolos pedido muchas veces no nos llegaba la información, tenemos una situación como bien compleja. Yo la verdad tengo también discrepancias como bien importantes, o sea, como vemos cómo ha avanzado Santiago en los planes paso a paso, vemos, y esto lo relaciono con el segundo punto, como con la sensación de la ciudadanía frente a las decisiones políticas administrativas. Y tú ves Santiago con otro ritmo de funcionamiento en las fases de apertura 3 o algunas que estén pasando a 4. A diferencia de Valdivia, que nosotros entramos a 4, pero en el fondo prácticamente en realidad estamos hablando de una fase 2, una fase 3, porque las libertades que hoy tú ves en Santiago no las veías acá en Valdivia con la fase 4. Entonces hay una implementación a mitad de año con respecto a este plan paso a paso, que tiene a la ciudadanía también bastante molesta. Ya vemos distintos gremios que no soportan la situación, en el sentido de que no es porque simplemente estén chatos, sino porque simplemente no tienen cómo soportarla económicamente. Tenemos personas que cada vez están teniendo más problemas de salud mental, el estar en la casa encerrado o restringido de poder hacer algunas cosas, obviamente tiene a todo el mundo bastante cansado, sobre todo al personal que trabaja directamente en salud y que muchas veces ya está triplicando sus funciones. Y tenemos un país y una región en particular que no ha sido capaz de poder generar vías autónomas de la región como para poder avanzar en materias importantes, a pesar de que hay líneas que deberían potenciarse acá en la región. Y con esto quiero decir, por ejemplo, se ha hablado mucho del turismo, de cómo reactivarlo, pero cada vez que retrocedemos de fase no se puede porque hay una directiva sanitaria. Pero no ha habido ninguna
idea propuesta desde la región para poder, en el fondo, tener esta misma flexibilidad que está teniendo Santiago con respecto a su instalación, para poder, en el fondo, también ayudar a la ciudadanía que sienta que algo estamos regularizando mientras seguimos cuidando lo importante. Entonces, hay una... perdón, y con respecto al turismo como tal, lo que quería decir es que nosotros hoy tenemos las condiciones materiales para poder pensar potenciar el turismo rural y que esa industria, por ejemplo, pueda mantenerse, pero dentro de un turismo que también sea intrarregional. Pero todas esas iniciativas tienen que ser propuestas finalmente por un ejecutivo que se la juegue en Santiago. Y lo que tenemos hoy, lamentablemente, es un ejecutivo que está acatando totalmente las reglas de Santiago. No digo que haya que contradecirlo, pero en el fondo es proponer. Y eso es lo que no ha habido una propuesta para poder enfrentar la pandemia desde la región con las reglas generales que tenemos, sabiendo que las flexibilidades están siendo distintas en la ciudad capital que acá. Y al mismo tiempo, no hemos tenido, y solamente para cerrar, no hemos tenido una inyección de dinero en los lugares acertados. Seguimos inyectando dinero pensando en nuestra capacidad hospitalaria, que bien, está bien por un lado, pero no hemos inyectado nada en poder reforzar precisamente la red que hoy está cubriendo la trazabilidad o está cubriendo una doble carga por distintos elementos que hoy día se están manejando dentro de la atención primaria de salud. Entonces, si no hay una inyección de recursos ahí, difícilmente no hay elementos preventivos, no hay una inversión desde el punto de vista de promoción, de prevención, y la promoción entendida precisamente con la educación ciudadana para que disminuir lo mayor posible los contagios, difícilmente vamos a ver un panorama que mejore. Entonces, yo creo que hay varias complejidades que es difícil de abarcar en su totalidad, pero que lamentablemente el Ejecutivo acá en la región no ha podido dar el ancho, a pesar de que incluso dentro de sus propias filas han habido iniciativas buenas, pero que ni siquiera han tenido el respaldo a nivel central. Bueno, nosotros pasamos de números en septiembre en que en una semana tenías 100 contagios, 130 en septiembre, antes del 18 me refiero, justo antes del 18. Y ahora estamos sobre 458, creo que fue la última. O sea, esos son más o menos los números. Y, y en esas condiciones estamos hablando de ese nivel de diferencia. Y es algo que cuando tú conversas con la gente, además, los que están territorialmente haciendo determinadas funciones sociales, lo que relatan es que efectivamente el día a día es ya prácticamente sin condiciones de mayores cuidados, digamos. O sea, nosotros estamos, los medios, digamos, ¿no? Normalmente se ponen muy atentos a la fiscalización. Claro, si tú sales el fin de semana a comprar o hacer el trámite correspondiente con tu permiso, te vas a encontrar probablemente con controles. Pero son en determinadas situaciones, en determinados lugares y durante determinadas horas, digamos, ¿no? O sea, el control también es el control en las principales vías o lugares, nodos, digamos, de comunicación. Bueno, lo que sucede más allá de esos espacios es que hay autogestión, absolutamente. Y tanto o más que en un día normal, porque estás entrando en la etapa de primavera-verano y hay mucha más movilidad, o sea, comparativamente. Y por lo tanto tenemos mayor cantidad de contagios, mayores niveles, y a nivel nacional también, digamos. O sea, sí, esto, independiente de lo que está pasando en Valparaíso, Santiago, ¿no? Que han ido relajando la situación o flexibilizando las medidas, en la práctica el país en general sigue subiendo, ¿no? Entonces, el país va a seguir estando en esta situación y se viene el verano. Así que, como tú decías, esto abre una puerta a la discusión acerca de qué va a suceder en el verano. Me cuesta pensar que hay aquí una sola forma de actuar, digamos, ¿no? O sea, Sí, sin duda, sí. Acá esto es un problema multidimensional que necesita ser trabajado conjuntamente. Yo podría decir que eventualmente la Seremía, la autoridad sanitaria, eh, entrega las herramientas mínimas en las cuales se tienen que mover el resto de los servicios, pero también la construcción
del sistema político que tenemos hoy, sistema político administrativo, dificulta el poder tomar decisiones regionales. Y eso es como una traba que no ha podido ser sorteada, que no ha podido poder aplicarse a las particularidades de la región. Tenemos también un déficit importante de personas que puedan ayudar al Estado a cumplir las funciones fiscalizadoras, etcétera, etcétera. Pero también, y yo creo que también lo más importante, hemos tenido un Estado ausente. No por nada se avanza precisamente en las materias de legislación, o nuestro Congreso avanza en las materias de legislación con respecto a retiro de fondos y con la capacidad de llegar a un segundo retiro de fondos de pensiones, pensando incluso, una de las creadoras del segundo, pensando en un tercer retiro de fondos de pensiones, y aún así el gobierno haya sido incapaz de crear una política pública de extrema urgencia que permita también a las personas darles ciertas certezas con respecto al futuro, ya que entendemos que obviamente el COVID es un mundo de incertezas en cuanto a todas las áreas que uno debe desarrollar, ya sea sanitarias, económicas, de educación, vivienda, etcétera. Pero el Estado tiene que hacerse presente y eso ha sido muy precario. O sea, como los IFE fueron un fracaso, el bono clase media, que finalmente terminó en una persecución de las personas que no tenían que postular a él, y así continuamente hemos visto que no ha habido una política de Estado que no sea focalizada, porque en este caso ya no sirve la focalización. Aquí tú tienes que buscar en el fondo que toda la gente tenga acceso a las ayudas del Estado, y eso sin duda que te genera una ciudadanía como una ciudadanía que en el fondo está cansada no solamente del COVID, sino que de las decisiones que se están tomando y el secretismo finalmente que hay en las decisiones. O sea, una cosa es hablar, cuando el ministro sale hablando de que la información es pública, que la información en el fondo todo el mundo puede acceder, no hay nada escondido, pero las decisiones políticas lamentablemente son un misterio. Uno infiere cosas a partir de lo que está sucediendo, pero yo personalmente creo que también hay un gobierno que en cierta forma, sobre todo acá en las regiones, se ha relajado con respecto al manejo del COVID, y se ha relajado, y lo digo responsablemente, porque finalmente la cepa que tenemos no ha sido tan agresiva como por ejemplo en otros países, y donde la cantidad de muertes, que igual es alta, la cantidad de muertes ha sido más baja de lo que esperaba. Entonces, aquí tenemos como un problema de responsabilidades políticas importantes con este manejo, que la autoridad sanitaria por sí sola puede tener una seremía totalmente de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero si tienes un ejecutivo que no pone la fuerza, que no pone el foco precisamente en la prevención de la enfermedad, difícilmente se pueden esperar medidas sanitarias distintas. Las ayudas también económicas que han salido desde los gobiernos regionales han llegado tarde, mal y nunca, han llegado focalizados, y por ende también tenemos un gran problema que no permite finalmente que ninguna de las áreas que este gobierno prometió defender pueda estar tranquila, ninguna. Entonces, y ahí fracasamos nosotros también como Estado, o sea, como las personas que pertenecemos hoy al aparato público, que intentamos poder salvar esto, somos parte del fracaso igual. Entonces, la situación no es fácil de abordar. Yo creo que Los Ríos tiene que pensar desde un punto de vista descentralizado, en las áreas económicas, potenciarlas dentro de lo posible con el marco, en el marco económico que nos permite, y la situación de estado de excepción lo permite. Es decir, podríamos hablar de subsidios, por ejemplo, a las personas que vayan a hacer turismo dentro de la región, pero que sean de la región. Podríamos hablar de, por ejemplo, reforzar la pesquisa activa en cuanto a distintos centros de salud de atención primaria, pero que lamentablemente los dineros cada vez son menos para poder gestionar eso. Podríamos gestionar que eventualmente los fondos
puedan ser de manera más transparente y que puedan llegar a las personas que más están necesitadas, o que, por ejemplo, los subsidios de arriendo no tengan que ser un trabajo interno de andarlo pidiendo a la Seremía de Vivienda cuando hay un montón de personas que ni siquiera pueden llegar a su casa porque las construcciones se han paralizado. Entonces, como todos esos elementos son solucionables. Y solamente necesitan voluntad política, y lamentablemente no hemos visto voluntad política, y no digo que porque haya un dolo de querer hacer daño, pero sí por un extremo amor a la burocracia institucional, una defensa corporativa a la burocracia institucional. Pero también hay Y eso no es aceptable. también está esa, yo supongo que te habrá llegado el mismo comentario de que en rigor el gobierno regional no está actuando porque no puede, porque no tiene cómo, digamos, no logra, digamos, dimensionar el momento en que está, no está conectado con la situación general porque no le da, digamos, no le da en términos materiales, digamos, de logística, de capacidades, de respuesta política además también, ¿no? Por supuesto, pero más allá de la crítica es una cuestión de que, bueno, te sobrepasó, digamos, o sea, y te sobrepasó y sobrepasó a la autoridad local hace rato, digamos, ¿no? Entonces circula mucho eso, ¿eh? De que estamos un poco sin gobernante, digamos. Sí, sí, o sea, estamos hace bastante rato, la verdad, antes de pandemia teníamos simplemente un movimiento de la máquina burocrática y de la máquina institucional que ya tenía proyectos de arrastre, pero no hay una lectura tampoco clara con respecto al territorio. Con decirte, el año pasado, después del 18 de octubre, nosotros tuvimos varias reuniones que supuestamente iban a reenfocar nuestro presupuesto pensando en un presupuesto 2020 que acogiera las demandas sociales en su totalidad. Y hay un discurso de autocomplacencia, sobre todo de algunos otros consejeros regionales, particularmente la derecha, con que ese cambio se hizo y que fue fuerte, etcétera, etcétera. Pero en la práctica eso no es así. No ha habido, hubo invitación a distintas organizaciones, se enfocó algunos gastos en salud y otras materias, pero no hay una revisión completa de las prioridades y necesidades regionales. Y es por eso que también dentro del Consejo Regional he insistido en varias ocasiones, ya pude tener una reunión de acercamiento incluso con el Centro de Estudios Regionales, para poder hablar de un presupuesto participativo y un presupuesto, por ejemplo, donde no es que veamos proyecto a proyecto, pero sí que la ciudadanía, con las diferencias comunales, provinciales y regionales, pueda elegir las prioridades por las cuales el presupuesto se tiene que mover. Porque hoy es el piso mínimo para poder avanzar en una región que también integre las problemáticas de la ciudadanía dentro de su praxis. Entonces, lamentablemente la disposición tanto del mundo político como del Ejecutivo ha sido cero. De hecho, nosotros desde el día uno que entramos en cada discusión presupuestaria hemos insistido con planes de promoción y prevención de salud que refuercen el trabajo que se hace desde APS, entendiendo que desde el gobierno central no va a bajar más plata. Si todos los años siempre tenemos el problema con el per cápita, todos los años tenemos el problema de la baja inversión en los presupuestos en salud. Entonces, lo que había que hacer era tomar otras medidas, y eso no ha sido tomado en cuenta en ningún momento, solamente en palabras. No ha habido ningún interés ni acercamiento para poder trabajar esos temas. Por ende, las prioridades de este Ejecutivo hace tiempo están perdidas, están enfocadas principalmente en lo electoral. Es cosa de ver un gabinete que está más preocupado de la renuncia antes del 25 de noviembre. Entiendo que la Seremía del Trabajo, entiendo que la Seremía del Desarrollo Social, entiendo que incluso el propio intendente. Entonces, tenemos personas que están pensando en la campaña y no están pensando en las labores que tienen que cumplir. Y en los puestos que están, sobre todo si son de confianza, es necesario tener personas que tengan una proyección o imaginación con respecto a cómo sortear los baches institucionales que hacen que finalmente los gobiernos regionales tengan un poco espacio de maniobra. Ahora, claro, también todos los sectores políticos están pensando en las campañas. O sea, de todos modos hay un momento político que impone ciertos ritmos y ciertos tiempos políticos que suponen definiciones, digamos. Están todas esas cosas corriendo. Ahora, gran cantidad de esos procesos se pueden hacer sin necesidad de profundizar
no sé, pues la falta de resguardo, ¿no? Precisamente para la actividad colectiva, ¿no? O sea, tú te puedes reunir hoy perfectamente sin necesidad de encontrarte físicamente, cuando tienes que tomar definiciones un poco más amplias, con mayor participación, hay mecanismos también que podrían servir, o sea, no necesitas establecer dinámicas ya presenciales para toda la cuestión pública, ¿no? Y eso hay que tener ojo, porque allí no hay una sola forma de hacer las cosas. O sea, cada uno va improvisando y va tomando resguardos casi porque alguien levanta la mano y dice, paremos en esto, digamos, no hagamos esto otro. O sea, hay a eso voy, digamos, la autogestión nos llega a todos al final, digamos, ¿no? Todos estamos un poco en eso, ¿no? Nos está pasando esa cuestión. Al mismo momento que hay que tomar muchas definiciones políticas, o más de las que tradicionalmente tomamos en el día a día, y cuando los gobiernos tienen que actuar en función, por ejemplo, de lo que tú mencionabas al principio, o sea, tienes que discutir presupuesto ahora y verás cómo lo hace, o sea, al final tienes que, sobre la marcha, construir mecanismos de consulta y de análisis. Obviamente, si tú nos dices, estamos discutiendo el presupuesto regional, o sea, probablemente nadie esté muy sintonizado con eso, excepto los que tienen la responsabilidad de hacerlo, digamos. El resto de la población, la verdad. Y estamos en medio de una campaña a gobernaciones regionales, además, con primarias en 10, 13 días más. Claro. O sea, la política también ha sufrido un poco con todo esto, digamos. Sí, no, sí. Yo creo que hay varias cosas. Hay una lectura del momento político que ha revitalizado a algunos, pero de forma netamente, más que revitalizar, los ha sacado del hoyo en el que estaba. Pero aún así, y con eso me refiero como a los viejos partidos del orden de la concertación, que por ejemplo previo e incluso durante el 18 de octubre se veían alicaídos para la situación electoral que venimos hoy y que incluso con pandemia han salido revitalizados. Vemos alcaldes que venían en declive y que hoy han tenido un manejo de la pandemia sabiendo las limitaciones institucionales, pero haciendo un enfrentamiento al Estado central para así poder quedar en mejor pie para las elecciones venideras. Entonces, todos esos elementos electorales están ahí, están dando vuelta y se toman, desafortunadamente, digo yo, así como se ocupan precisamente con el fin de poder revitalizar ciertos elementos, pero no de cambiar profundamente la praxis política y la praxis política administrativa. Y eso es una complejidad que lamentablemente es muy bajo el agua, no es tan visible. Y el problema es que finalmente tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. No hay en este minuto un sistema distinto al que haya pasado antes, independiente de todas las cosas que han pasado. Puede ser que sea distinto cuando tengamos una nueva constitución, pero hoy también obliga a que en el corto plazo tengamos que tener eventualmente o buscar elementos que hoy ayuden a que nuestra política tenga un periodo transicional de manera con personas y con movimientos o con políticos y políticas que ayuden a sortear de mejor manera y tener mejor lectura de los periodos políticos en cuanto a lo que la gente necesita. Si no, finalmente caemos en buscar hacer política en base a lo que nosotros sentimos que hoy, por así decirlo, en base a lo que creemos, lo que nos deje mejor parado frente a la ciudadanía. Y creo que hay un miedo del mundo político también y sobre todo de los partidos, a retomar esos proyectos políticos que tenían, que en el fondo tampoco son inventados por 2 o 3 personas. O sea, lo hablábamos el fin de semana acá en la casa con mi pareja, de que qué importante es entender que muchas de las cosas que hoy se están peleando en las calles y en otras partes de Latinoamérica son parte de algunos de los proyectos políticos que se han levantado, y no lo digo así como soberbiamente, pero una de las banderas de lucha, por ejemplo, del Frente Amplio fueron varios elementos que se están discutiendo hoy. El tema está
en que tenemos una parlamentarización tan dura de la política que hizo perder finalmente el norte en cuanto a cómo concretamos ese proyecto y nos dedicamos finalmente a establecer o mejorar los elementos del sistema como actualmente funciona. Y eso terminó de profundizar un poco el desapego también a la política institucional por parte de la ciudadanía y repercute también en situaciones de pandemia, porque lo que tú más necesitas para poder manejar una pandemia como esta son confianzas, y las confianzas están totalmente quebradas. Entonces, cuando tienes las confianzas quebradas, es difícil también, no es un trabajo de un día a otro, es como, Sí, claro. vuelve a confiar en mí, porque ahora sí vamos a apuntar a lo que nosotros originalmente decíamos. Entonces, estamos en una situación compleja para la política en general, para los viejos partidos, para los nuevos partidos, incluso para los movimientos sociales que, mira, la constituyente han tenido varios conflictos para poder elegir las o los constituyentes que puedan representar de mejor manera. Y eso obedece a que también la representatividad hoy está cuestionada. Entonces, tenemos como una serie de elementos políticos que se cruzan, tenemos autoridades también políticas que no han sido capaces de poder hacer una autocrítica correctiva, es decir, en el fondo, ver en qué me equivoqué y cómo lo voy cambiando en miras a la pandemia, en miras al 2021 y en miras a los procesos que vienen. Y también tenemos un gobierno, y esto no lo digo yo, de hecho, varias personas de derecha me lo han comentado y sé Sí. que esto es como más empírico y no tiene un dato, quizás no representa a la mayoría, pero varias personas de derecha me han dicho como en este gobierno el tratar de posicionar a algunas personas como candidatos, creo que no lo había visto ni en el Piñera 1 ni en Bachelet 2. Y es porque ha existido un excesivo nepotismo que obviamente también hace que la gente no pierda aún más la Sí. Matías, ahí espacio está. institucional. Sí, bueno, quizá vamos a ello, ¿ah? Te iba a preguntar, de hecho, sobre la situación de las elecciones a constituyentes, que me parece que es como lo que más ha sonado, más se ha discutido, y lamentablemente no así, por ejemplo, la discusión sobre gobernaciones regionales. Nosotros lo hemos dicho acá y hecho un poco más de análisis al respecto la semana pasada, pero la cuestión de los constituyentes es interesante porque está o sea, ahí se aplica exactamente todo lo que acabas de decir. O sea, es como un tema que ha sido muy transversal, ha tomado posición mucha más gente. Yo diría que incluso en el sentido común hoy en día existe la noción de que hay elecciones constituyentes. Quizás no se entiende en todos lados de la misma manera, etcétera. O sea, puede haber algún grado de confusión al respecto de la información. Pero en principio está más instalada esa discusión con los ribetes que tú mencionabas, o sea, la desconfianza, la falta de propuestas, digamos, que convoquen, ¿no? Porque propuestas yo creo que hay, ¿no? Y hay hartas. Incluso normalmente se lo escucho a los dirigentes políticos, hay más candidatos que listas y cupos, digamos, y posibles cupos en las listas que hayan al final. Lo cual no es malo, digamos, o sea, es un síntoma de que efectivamente hay cierto sentido común respecto de lo constituyente que vale la pena soportar, digamos, ¿no? Vale la pena mantenerlo allí, seguirlo manteniendo. Y la única dificultad para eso es que estamos viviendo un momento en que no tienes claridad respecto de los electorados, de los sectores políticos en pugna, y además, algo que tú también dijiste, que es la revitalización de los partidos, porque uno puede decir los partidos están en caída, están sin capacidad de convocatoria, fueron superados por las realidades del 18 de octubre en adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que cualquier proceso electoral revitaliza los partidos por una cuestión formal, legal, ¿no? Son los partidos al final los que tienen que presentar las candidaturas, las listas, los pactos, bla, bla, bla. Entonces, se revitalizan inevitablemente y se revitalizan incluso aquellos que habían estado hace un buen rato de capa caída o fuera del escenario nacional o con sucesivas crisis internas, ¿no? Desde el Frente Amplio hasta la antigua Concertación
y, ¿por qué no?, la coalición de gobierno. Si eso está pasando al mismo tiempo, todo está pasando al mismo tiempo, hay una irrupción además el fin de semana de hecho se convocó a nivel nacional la creación de las asambleas populares. Las asambleas populares, más allá del nombre, es un espacio de coordinación política, Claro. ¿no? De organizaciones, gremios básicamente. A nivel nacional, de hecho lo tenía por ahí, las firmas son Colegio de Profesores, Noma FP, Sintec, no sé, el MAT, el Movimiento por el Agua y el Territorio, la Confusam, la NEF, ¿no? Y así. O sea, estamos hablando de básicamente las organizaciones que ya visualizábamos que estaban activas, organizadas. No es que se haya organizado algo que no existía, ¿no? Pero se han Claro. coordinado y quieren entrar en la definición de la cuestión, ya no solo en el debate. Eso te pone la discusión con otros actores, digamos. La toma de decisiones podría estar relacionada con otros actores. Acá en Valdivia se produjo durante la semana pasada un encuentro incluso ya entre partidos y la propia Asamblea Popular, que es como la versión Valdivia de esta convocatoria nacional. Así es que ahí hay una conversación ya en desarrollo. Te quería plantear el tema nomás para ver cómo tú venías viendo, y obviamente con el Frente Amplio, la cuestión de los constituyentes y cómo la ven para adelante. Sí. Yo creo que en primera instancia, y esto cuando me intento quedar dormido, porque me cuesta quedarme dormido últimamente, una de las cosas que está pensando es como positivas, es la apertura de nuevos liderazgos, esos nuevos liderazgos que buscamos. En el fondo siempre hablamos cuando conversamos sobre el 18 de octubre, Sí. que tenían que aparecer nuevos liderazgos, que tomaran ciertas riendas con respecto a la situación. Esos liderazgos están apareciendo hoy en forma de constituyente, por así decirlo. Y es bueno que aparezcan, porque en el fondo también empiezan a obligar a que los partidos cumplan algunos elementos que se esbozaron durante estas discusiones, que tienen que ver con abrir los partidos al mundo social, generar esta interacción con el mundo independiente, pero no cualquier independiente, o sea, como no los independientes no neutrales, que son los mismos que han estado en distintos espacios de poder durante los últimos 30 años, no los independientes que finalmente comulgan con la derecha o con la extrema derecha, no los independientes que militaron en 4 o 3 partidos y que hoy están buscando como entrar al espacio de poder a través de esta forma independiente, sino que los independientes que han generado una militancia social importante, o los independientes que hoy por lo menos comulgan con las ideas de los partidos, porque finalmente hay que también entender que una cosa es que la política partidaria hoy tenga problemas, tenga personas que no representan los valores del partido, pero otra cosa distinta es que los partidos, y aquí me voy a referir particularmente al mío, que es Convergencia Social y parte del Frente Amplio, no sigan comulgando con los valores con los cuales fue iniciado. Y es un proceso colectivo y ahí está, y eso es bueno que haya una interacción. Eso por un lado. Yo creo que también el Frente Amplio ha dado señales de poder abrir sobre todo los espacios electorales al mundo independiente o al mundo no militante, la verdad, o al mundo que tiene ganas de militar, pero que han sucedido situaciones que lo han alejado de la militancia. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque en base a mi experiencia personal, yo en la universidad fui siempre un simpatizante de los movimientos políticos que están en la universidad, pero no milité como tal. Yo una vez salí y estuve en otras cosas, de ahí pasé a ser militante en medio de una carrera electoral. Incluso cuando yo ya me había postulado, después pasé a ser un partido, porque entendía que sostener también de forma independiente, individual, solamente con las amistades o con las personas cercanas que uno tenga, era insostenible en el tiempo, porque en el fondo uno tiene que pensar colectivamente en un proyecto, y por eso yo no soy apartidista. Sí creo que eventualmente en un futuro no muy lejano, o en un futuro la forma de organización política quizás cambie de los partidos a otra forma, y qué bueno que así sea, pero hoy yo no me declaro apartidista, porque creo que los partidos también representan medidas colectivas. Entonces, en el tema independiente, estos nuevos liderazgos que han salido, por ejemplo, el caso de la Machi Francisca Liconao, que abre su disposición a poder ser constituyente, encuentro que es muy interesante y muy bueno que aparezcan esos liderazgos, y que también algo que ha pasado, que nosotros, claro, decíamos, hay más constituyentes que cupo, pero es interesante que las personas se pongan a disposición y no escondan la intención. Porque pasa que en las otras elecciones la gente
incluso de partidos consolidados, la mantiene callada, 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 hasta que hay un momento donde pueda lanzarlo. Yo creo que esas cosas se tienen que transparentar, y eso es una deuda que hay, quizás en menor grado con el Frente Amplio porque tenemos menos años, pero que los otros partidos siguen manteniendo hasta el último minuto, porque empiezan a hacer sus cálculos electorales para ver dónde mejor calzan. Y eso lamentablemente entorpece el espacio de poder en cuanto a las mejoras que uno puede hacerle, porque, por ejemplo, si yo quiero ser concejal, tengo que explicitarlo desde el día 1 y no que después me pongan en una elección de otra cosa, porque finalmente yo no estoy preparado para ello, solamente se piensa desde un punto de vista electoral. Entonces, creo que todas esas cosas han amainado de buena forma en este último tiempo. Tenemos una carrera contra reloj, yo creo que esa es la dificultad, una carrera contra reloj para el 11 de enero. Tenemos una carrera en cuanto a los cupos, que ha sido dura, que ha sido difícil, pero yo creo que igual se va a poder sortear de buena manera. Pero por otro lado, hay que también prepararse para la disputa municipal. Van a ser un año de profundos cambios y también de una ciudadanía mucho más atenta a lo que se haga desde los distintos espacios políticos. Y es por eso que también necesitamos personas que estén dispuestas a trabajar en el largo plazo en esos procesos. Nosotros como Frente Amplio estamos en conversaciones con distintas personas, como tú mencionabas, con distintos movimientos organizados que hoy quieren participar del mundo político institucional, principalmente a través de lo que es la nueva Constitución, y feliz que así sea. Pero también tenemos que seguir pensando en el corto plazo, porque en el fondo la Constitución va a demorar 2 años en redactarse, cómo hacemos que nuestro sistema también haga una transición hacia esa nueva Constitución. Porque de nada va a servir que finalmente hagamos una Constitución que le guste a más de 3/4 de la ciudadanía, pero que al mismo tiempo las medidas estructurales, tanto de los gobiernos locales o administraciones locales como los municipios hasta el Parlamento, sigan profundizando los elementos neoliberales del país, haciendo que finalmente al momento del plebiscito ratificatorio digamos como, ¿sabes qué? Quizás no es tan buena esta nueva Constitución, sino que aquí se han hecho algunas mejoras o algunos movimientos que nos ayudan. Entonces, creo que es importante entender de que la disputa política electoral tiene que tener esos elementos sobre la mesa. Matías Fernández está con nosotros en esta jornada de lunes aquí en República de los Ríos, abriendo la semana en esta conversación. Efectivamente hay una agenda intensa en términos políticos. Yo mencionaba esto de las primarias de gobernaciones regionales que ya anticipan un dato, ¿no? O sea, que anticipan que vamos a tener el dato, digamos, que es el día de la elección para saber cuántos votan, ¿no? Y eso ya es un dato relevante pensando en que el 25 de octubre pasado votaron algo de 70.000 personas aquí en Valdivia, ¿no? Por ahí están los números, ¿no? Y de esa, o sea, votó la mitad también de las personas, o sea, del electorado, digamos, un electorado que ha ido subiendo lentamente, además en la región, ¿no? De hecho subió la cantidad de votos en la región en términos de cantidad, digamos, ¿no? Hay más votos en disputa. Sí. Pero eso hay que confirmarlo, porque el 25 de octubre también era un referéndum, era un plebiscito, habían 2 opciones, 2 papeletas, pero habían 2 opciones medianamente clarificables, ¿no? Y las confusiones parece que no eran tales, porque finalmente se produjo los resultados que se produjeron. Así es que cabe pensar que el 29 de noviembre no vamos a tener una afluencia de votantes tal, no solamente por la pandemia, sino por una cuestión simple, y es que son 2 coaliciones las que hacen primarias, por lo menos acá en la región, y que más aún, dentro de cada coalición, existen partidos o sectores específicos que llevan su candidato o candidata y que van a dar esa pelea, pero la van a dar con su electorado más cercano. Van a tener que llevar a esa gente a votar, van a tener que asegurar su votación más inmediata, más cercana. O sea, vamos a tener menos votantes. Vamos a salir con la sensación, y seguramente al otro día la crítica va a ser, mira, los partidos no convocan a nadie, digamos, de nuevo. Porque efectivamente va a votar una cantidad reducida de personas. Si estamos hablando de una primaria donde pesan mucho los partidos en cada lugar. Sí, Matías. Sí, creo que efectivamente se me había escapado esa parte de la pregunta en la respuesta anterior. Hay una situación
que es histórica. Hay un aumento de votantes que algunos, de hecho, particularmente la derecha, ningunea, como que ellos dicen que debe haber sido más, pero yo creo que en la situación que estamos es una situación histórica. Y lo segundo que tiene que ver con la política que se representa hoy, sobre todo pensando en los gobernadores regionales acá en la región. Eh, yo no voy a entrar como en el menester de cada uno de los candidatos, pero no hay una diferenciación importante o alguien que uno diga dentro de la amplia gama de candidatos que hay, tanto en la derecha como en la izquierda, que presente un elemento de renovación en cuanto a caras. En el fondo, la primaria que hay de unidad constituyente son personas que han estado en espacios de poder político antes, durante los periodos de la concertación o de la nueva mayoría, y también en cargos de elección popular, y representan de hecho partidos de la vieja guardia concertacionista, o sea, el PPD, el Partido Radical, el PS. La DC también está, pero bueno, eso fue Sí. un movimiento de última hora nomás. Y en cambio, y en la derecha tenemos finalmente a María José Gatica, quien fue gobernadora. Tenemos a Eduardo Gel, que también tiene un perfil finalmente que representa la continuidad de una forma de hacer política en el ranco, y no lo digo ni peyorativamente ni nada, sino que es una forma de hacer política. Y también está Margot Cárdenas, perdón, que es de Bópoli, y que al escucharla, por lo menos en los debates, que incluso ha estado acá dentro de la radio, la verdad, fuera de que es una cara relativamente nueva en la política electoral, representa ideas que lamentablemente no veo mucha diferencia de generar cambios profundos, o por lo menos impulsar o estar con las ganas de generar esos cambios profundos, ¿ya? Entonces, yo creo que la ciudadanía probablemente no se repita el mismo efecto que el del plebiscito en cuanto a unas primarias, en el sentido de que obviamente no hay la misma cantidad de votantes para una primaria, pero lo que sí yo creo que va a haber es un aumento en la votación de las primarias en comparación a otras. Una, porque estas elecciones a gobernador regional van a ser como unas primarias que no antes vistas, o sea, como va a ser casi una primaria, por así decirlo, personas que disputan toda la región, por ende va a haber más votos. Pero proporcionalmente yo creo que no se va a llegar a la expectativa que los partidos tenían con respecto a ellos, porque tampoco hay nadie dentro de la papeleta que finalmente, fuera de que sus programas podrían ser renovadores o que mejoren o de cambios radicales, en su persona radica una mochila histórica que la gente lamentablemente no va a disociar. Y ahí hay una complejidad. Y ahí en el fondo hay vamos a ver finalmente, o sea, lo que dices tú es muy cierto, la cantidad de votos que salgan de esta elección van a permitir por lo menos dimensionar un poco cómo se viene más o menos la mano con respecto a otras elecciones venideras. Va a generar señales de alerta en algunos partidos, va a generar de repente incluso, yo creo que empoderamiento por parte de las organizaciones con respecto al resto de las elecciones. Y yo espero que tenga un refuerzo, yo espero que haya una especie de, independiente del resultado que se dé en estas primarias, genere un refuerzo positivo a la ciudadanía de poder estar atenta a las personas que se postulan y a quién elegir. Yo creo que eso es algo que se ha vuelto a ganar en este tiempo. Las personas ya no les da lo mismo por quién votar, ya no les da lo mismo si es que los candidatos, por ejemplo, encuentran que son todos malos y ninguno los representa, va a ir igual. Y eso va a ser como importante, insisto, no va a tener la repercusión de que haya a votar lo mismo 70.000 personas, porque estamos hablando de un proceso que no está radicado en una persona, sino que en una idea, y eso obviamente es mucho más atractivo a la gente para ir a votar. Pero yo creo que sí va a haber un aumento significativo, y lo que está en disputa finalmente en estas primarias, que tampoco quiero dejar de lado, es el posicionamiento de los partidos dentro de sus propias coaliciones. Vamos a ver finalmente si el PPD puede ganarle al PS dentro de esta primaria. Yo doy descartado que el Partido Radical puede ganar, esa es como mi visión. Yo creo que la disputa entre el PPD y el PS, particularmente entre Marcos Cortés y Luis Cubertino, es bastante interesante, y yo creo que puede estar muy cerca. Yo veo que no hay nada escrito ahí, y en el cambio en la derecha vamos a ver una disputa entre la UDI y RN. No por menospreciar precisamente el trabajo que hace Margot Cárdenas,
sino porque creo que electoralmente y también con fuerza maquinaria política son los dos partidos más grandes de la derecha que hoy están midiendo finalmente quién es el que puja más, a pesar de que en la región está la senadora operando finalmente para que la UDI sea siempre la que esté mandando todo. Entonces, yo creo que la ciudadanía lo ve también. La ciudadanía no ve solamente las caras, ve quiénes están detrás. Y es por eso que yo creo que las elecciones primarias van a determinar en gran parte, uno, si hay una desafección o no con respecto a quién entra en los cargos de poder, y dos, la correlación de fuerzas de estos partidos dentro de cada bloque. Mm. Sabes que bueno, es interesante todo eso. Yo sé que es medio, es poco, digamos, asible hablar de números de primarias, digamos. A esta altura del partido, digamos, estamos como estábamos hablando en la primera parte de otros números, digamos, que son bastante más preocupantes. Pero, pero claro, en la primaria presidencial, que es la que tenemos, que uno podría usar para tener alguna referencia de datos en el caso de las regiones, eh, tendríamos que irnos a las primarias incluso del 2013, o sea, cuando efectivamente Michelle Bachelet obviamente acaparaba en ese minuto, fue electa de hecho, acaparaba, pero estaba separado, estaba el Partido Radical y estaba la Democracia Cristiana separados, ¿no? Entonces, estaban llevando candidatura. Pasó después con Carolina Goich, pero eso ya fue en la papeleta, en la práctica. Movilizar una primaria es distinto a una votación nacional, digamos, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo miraba los datos y las primarias son, bueno, en la primaria de la nueva mayoría en ese tiempo está este factor Bachelet que distorsiona todo, digamos, sacaba el 73% de los votos, 75% de los votos. En el caso de la coalición del Chile Vamos, digamos, la alianza se llamaba en ese tiempo, en la región, el dato es que Pablo Longueira, que era el candidato de la UDI en ese minuto, después renuncia, ¿te acuerdas? Digamos, o sea, pero en su momento era Pablo Longueira sacó más votos o sea, a nivel nacional, digamos, sacó más votos que Andrés Alamán era el otro. Y eso ya decía algo, digamos, ¿no? Estaba colocando, digamos, presión sobre esto. En la región, Andrés Alamán tenía más votos. La UDI no tenía tanto, digamos. O sea, la UDI no es, en ese momento, no ganaba. Esto ha ido cambiando un poco, con la presencia, yo diría, de la senadora. O sea, cuando gana la senadora von Baer, se reordena la coalición. Y hoy en día tú tienes de alguna manera la UDI mucho más presente en el espacio público y en el espacio de la operación diaria, que puede terminar convocando mucha más gente a votar por ellos. Incluso que Renovación Nacional, que además tiene en su interior un tema pendiente, digamos, que es saber hasta dónde le va a desgajar votación histórica el candidato Elías Sabat, que ya no es militante de Renovación Nacional y que por lo tanto no va a ir a la primaria y su votación la va a guardar, digamos, ¿no? Estoy hablando como no se debe hablar, pero al final es así, digamos, ¿no? O sea, Claro. vamos a tener una duda respecto de qué va a pasar y yo diría que es mucho más interesante, por lo menos desde el punto de vista meramente formal de los números, qué va a pasar en la coalición de gobierno con Sí, esta primaria. Y obviamente sí. no podemos trasladar resultados de una primaria como esta a lo que fue el 25 de octubre, que yo diría que fue otra cosa, fue la expresión de otro momento político y que va a volver a verse recién el 11 de abril, digamos, ¿no? Ese nivel de votación, obviamente. Mm. Matías, nos quedan Sí, unos minutitos nomás. sí. Yo te iba a preguntar No, un par de cosas más, pero perdón, dale te nomás, dejo. dale nomás, dale. No, dime, ¿qué me iba a preguntar? No, porque a propósito de algo que tú mencionaste en un momento, el tema de la discusión presupuestaria regional. A nivel regional, eh, una de las cuestiones que además van a tener que resolver los candidatos a la gobernación regional es tener una propuesta política un poquito más aterrizable. Si tú miras, tú debes haber visto los programas, ¿no? Los programas hablan de bastantes cosas, ¿no? O sea, Claro. desde el agua, la vivienda, además toda esta crítica que se ha hecho a los programas y todo eso del copy-paste. Yo creo que el problema está en otro lugar, digamos, ¿no? Que es cuánto de eso es posible.
en la práctica, ¿no? Porque en definitiva el próximo momento que viene es un momento de definiciones más bien institucionales, de cómo vamos a conversar, o sea, está en otro plano todavía lo de las gobernaciones regionales. Cuando tú me dices estamos discutiendo el presupuesto, bueno, este presupuesto es con el que va a tener que trabajar el gobernador o la gobernadora. Sí, sí. Y probablemente se demore 1 o 2 años en poder recién tener algún grado de capacidad esa gobernación regional de dar señales más propias, digamos. Va a estar muy dependiente de lo que viene de atrás. A propósito de que cada año queda un montón de proyectos en curso, ¿no? Entonces se siguen haciendo, por lo tanto hay presupuestos, comillas, amarrados. ¿Podrías explicarnos un poco cómo funciona este proceso? Porque me da la impresión de que eso no se ha dicho, digamos, o bueno, no he visto todo, digamos, seguramente lo han dicho los candidatos, pero no va a ser muy fácil que las gobernaciones regionales actúen como todos esperan, que sean líderes y todo eso. Sí, no, mira, yo creo que, a ver, varias cosas como previa. La gobernación, el próximo gobernador o gobernadora regional va a entrar con varios problemas, no solamente por las particularidades de la región desde un punto de vista financiero, sino también por cosas así como de infraestructura que no están contempladas por este gobierno central, el poder permitir la estructura habilitante para la instalación del gobernador regional. En segunda instancia, por el manejo y el traspaso de competencias, que ha sido muy importante y muy necesario, pero que no se ha avanzado con respecto al poder traspasar competencias desde el nivel central a los gobiernos regionales. Una de las primeras, por ejemplo, que yo creo que se debería hacer acá por tanto la cartera que maneja y también por el proceso de adecuación que se tiene que hacer es con turismo, pero aún así no se ha avanzado en esta región. Creo prácticamente ninguna región ha avanzado en cuanto a la incorporación de elementos desde el nivel central a nivel regional. Pero una de las grandes problemáticas que acá la región va a tener el próximo gobernador regional va a ser precisamente, va a tener una mitad de año prácticamente muerta. ¿Y muerta por qué? Porque finalmente la cantidad de dinero que nosotros estamos solicitando para el otro año, que yo creo que va a bordear cerca de los 100.000 millones, pero el marco presupuestario que uno tiene para ejecutarlo es de 51.000, 52.000 millones, que eso siempre es así, o sea, como siempre se pide más para tú tener maniobras si es que se te cae un proyecto de poner otro, es como esa es la idea. Pero el problema principal, nosotros tenemos un alto arrastre para el otro año, tenemos un arrastre consolidado de 21.000 millones de pesos, y a eso tenemos que sumarle los proyectos que están a puertas de firmar contrato o que ya están en proceso de firmar contrato, porque eso automáticamente engrosan la lista precisamente de lo que se tiene que pagar. Es decir, nosotros vamos a tener un poder de maniobra, según lo que nosotros hemos conversado dentro del CORE y lo que nos ha expuesto incluso el asesor financiero, estamos pasados en cuanto al arrastre. Ahora, desde el Ejecutivo dicen que eso no es así, que va a haber un elemento correctivo que permite finalmente poder manejar esta inversión, pero la verdad es que vamos a tener poco espacio de maniobra para nuevos proyectos. Recién vamos a poder generar la apertura de nuevos proyectos el 2021, pero sin financiamiento, es decir, pensar el proyecto para el 2022. Entonces, en el fondo, el diseño de presupuesto para el 2021 se está pensando para el 2022 porque el nivel de arrastre es tan alto que va a ser imposible poder ejecutar nuevas tareas. Y ahí el gobernador regional tiene una misión. Uno, ver cómo se involucra en esta discusión, donde, bueno, la mayoría de los candidatos son consejeros regionales, y eventualmente si uno de ellos entra, por lo menos va a tener la noción un poco de por qué esto sucedió así, pero por el otro lado, el gobernador regional va a tener una tarea inminente en su llegada que escapa un poco de la elaboración de presupuesto, que va a tener que hacerle igual, no va a poder cumplir nada de lo que está diciendo porque efectivamente hay cosas que no se van a poder hacer porque el sistema administrativo no lo va a permitir, pero el traspaso de competencia y la lucha por finalmente una región descentralizada tiene que ser una de las banderas de pelea de este gobernador regional entrando, en el entendido de que tiene que generar el inicio de traspaso de competencias, tiene que hacer la presión entre los gobernadores y aliarse con más gobernadores regionales para poder empezar a hablar de impuestos regionales. Se tiene que generar las alianzas también con el propio Consejo Regional para que finalmente destrabar esta situación compleja que este Ejecutivo acá, particularmente en la región, ha generado, y en otras regiones también con distintos intendentes, una situación más bien a puerta cerrada de los consejos regionales, lo cual hace que finalmente la inversión regional
se entrampe, y se entrampe en leceras. ¿Sí? Eso es el problema de todo. Y lo otro es que necesitamos también, obviamente, un gobernador regional que permita que esa alianza finalmente con el Consejo Regional pueda ser también un contrapeso importante a lo que va a ser el delegado presidencial. La figura del delegado presidencial muchas veces se habla como por debajo o se habla como algo que va a estar ahí, pero sigue siendo una figura con mucho poder, poder principalmente económico, porque finalmente maneja la cartera de sectorial y maneja el Ministerio del Interior acá en la región. Entonces, ahí creo que finalmente el gobernador o gobernador regional va a tener que tener un poder de muy mediador. Una vez entrado a esta tarea, la va a tener muy difícil. Yo creo que todos y todas las gobernadores regionales van a tener dificilísimo. Es la primera vez que está al cargo. Hay elementos de transición que van a tener que manejarse y acá en la región obviamente eso complejiza la instalación. Pero creo que, por otro lado, genera una externalidad positiva, que independiente de quién esté, genera también una mirada más descentralizadora con respecto a cómo manejar los recursos y no supeditada finalmente al gobierno central. Claro, de todos modos hay que resolverlo también con nombre y apellido, digamos, porque si uno piensa, este gobierno como está, en la situación en que está, con el nivel de aceptación de la ciudadanía y todo ello tan bajo, uno debiera pensar por lógica que el próximo gobierno va a ser de la actual oposición, de una parte de ella al final. Claro. Puede que haya un acuerdo un poco más transversal, más amplio, pero probablemente, independiente de todas esas cuestiones que puedan suceder, el nuevo presidenta va a salir de la actual oposición. Eso significa que los delegados presidenciales van a ser de esos sectores. Ahí va a haber un tira y afloja, digamos, porque la oposición actual especialmente es diversa, para decirlo suave, ¿no? No podríamos saber a ciencia cierta cómo viene la mano con ese gobierno, con un gobierno de la actual oposición. Es muy difícil, digamos. Sea quien sea el que finalmente llegue a la presidencia. Va a haber que seguramente dialogar mucho, pactar muchas cuestiones, y eso va a implicar que los delegados presidenciales regionales van a ser también una cuestión muy requerida, muy deseada además, ¿no? No va a dejar de ser un cargo relevante. Y al final, digámoslo, o sea, si a ti te dicen mañana, Matías, hazte cargo de la delegación presidencial de la región de Los Ríos, tú no vas a estar pensando en, bueno, hay que construir un elemento liderazgo descentralizado, regional ir en contra del, y por lo tanto claro, hay que, no, o sea, vas a hacer lo mejor posible, vas a trabajar por tu sector y vas a construir relaciones regionales, no necesariamente en vistas a la siguiente etapa electoral, sino que porque tienes que hacer un ejercicio que resuelva o resulte en cuestiones que la ciudadanía espera. Sin duda. Así va a funcionar, Sí, o sea, al final no es que vayamos a tener todos en la región preocupados solamente de su gobernación. No, po. No, imagínate el resto del gobierno. Sí, yo creo que es importante, sí, perdón. No, dale. Sí, no, que eso es una discusión muy, va a ser, por así decirlo, no me gusta hacer como símiles con otros países, pero la propia discusión con respecto a la instalación de la presidencia en España y las dificultades que tuvieron para poder consolidar un gobierno, vamos a tener un conflicto muy parecido a niveles regionales, sobre todo si es que las figuras de los delegados presidenciales provienen también de este mundo que es descentralizador. Ponte tú, el ejemplo que tú das, que a mí me pongan de delegado presidencial en un futuro gobierno, a mí me pone también en una situación compleja porque tengo la bandera descentralizadora de por medio, y eso hace que finalmente va a haber un conflicto constante con el gobierno central. Yo creo que lo que va a pasar es que también la elección, y por eso creo que aunque haya un gobierno a mí no me van a poner de delegado presidencial, es porque se va a elegir precisamente figuras que puedan acatar las órdenes del gobierno central. Y eso sí va a generar el conflicto con el gobernador regional. Ahora, el plus es que el gobernador regional es elegido democráticamente. Por ende, vas a tener una figura que tiene validez ciudadana o tiene validez electoral
o va a tener validez social si es que hace un buen trabajo para enfrentar precisamente al gobierno central. Y el gobierno central va a tener que empezar a ceder. Si finalmente eso es lo que va a suceder. O sea, si tú tienes un buen gobernador o gobernadora que entienda o pueda leer bien el momento político que está sucediendo, el gobierno central va a estar obligado en algunas partes a ceder. Y yo creo que el futuro que le viene a las regiones va a ser que los gobernadores y gobernadoras regionales avancen en una descentralización económica, que es finalmente la piedra topa. Ahí radica el meollo del poder hoy en el problema de la descentralización. Matías, bueno, no nos queda tiempo. Es una conversación más larga, obviamente, y tenemos que volver a darla. Yo diría que de cara a las primarias todavía hay algunos foros que se van a estar realizando. Nosotros a ver si este miércoles podemos hacerlo con los candidatos y candidatas, y probablemente vengan más foros todavía antes del día 29. Todavía queda un espacio, por lo tanto, para conversar de estas cuestiones. O sea, me da la impresión de que los programas son más bien una declarativa, ¿no? O sea, la idea es poder colocar elementos que puedan ser después analizables como proyecto de una gobernación en estas condiciones, pero probablemente no tengan ahí resuelto realmente cómo se van a hacer las cosas, digamos. O sea, van a haber cosas que van a salir de ahí y otras de otros lados también, digamos. Matías, nos reencontramos de todos modos. Ha sido una mañana entre nos nomás, pero ya estaremos con los demás. Sí, está bien. Yo creo que Roberto, si es que nos escuchó, debe estar acumulando algún discurso que nos tirará la próxima semana. Así que, pero bien, no, yo, gracias a Víctor, que tenga una buena semana y solamente un saludo a los gremios de salud que están movilizados ante también, como mencionaba al comienzo, un desconocimiento total de cómo funciona el sistema de salud chileno en cuanto a la red primaria y la red secundaria. Esperamos que se destrabe el conflicto y que finalmente no se instalen las mentiras que trató de instalar tanto el ministro como el presidente, diciendo que prácticamente la APS ha trabajado menos este año por producto de la pandemia y que solamente los hospitales han trabajado, cuando al contrario, precisamente es la APS la que está redoblando esfuerzos para poder sostener la situación de pandemia. Así que bien, un abrazo grande y que tengan una buena semana. Igual. Un abrazo a todos los que nos han acompañado también. Nos reencontramos. Chau. Y saludo a la gente en la radio, que no los puede ver hoy, pero... Sí, a Seba también. Un abrazo, ahí está en los mandos. Nos vemos. Chau. Sí, nos vemos. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente